Bueno, en este video quiero hablar un poco sobre tipos de datos en C++, pero para poder hablar correctamente sobre tipos de datos, tenemos que definir la diferencia entre datos o dato y información, ¿sí? ¿Qué es un dato? Sí, bueno, un dato es un número, es una palabra, es una cualidad. Por ejemplo, un número puede ser 10, 20, 30, 4,5, 10,5, ¿sí? Una palabra puede ser el nombre de una persona, una cualidad puede ser un color, ¿está? Todo eso son datos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre dato e información? Bueno, la información siempre va a ser un conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que un mueble tiene 10 o tiene 10 centímetros, ¿sí? Estoy dando un dato sobre el mueble, pero no es información, ¿sí? Porque ese 10 centímetros no sé de qué se está tratando. Está en cambio, si yo digo que un mueble tiene 10 centímetros de profundidad, 40 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho, yo ya estoy asociando o agrupando una cierta cantidad de datos para poder dar una información sobre ese mueble, ¿sí? Y a ese conjunto de datos puedo sumarle, por ejemplo, que el mueble es rojo, ¿sí? Otro dato que complementa esa información, puedo decir que ese mueble tiene 5 estantes, ¿está? Tiene 2 puertas, fíjense que estoy asociando un dato o sumando a un dato para complementar esa información, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de datos tenemos? Bueno, tenemos básicamente dos tipos de datos. Los tipos de datos enteros y los tipos de datos de punto flotante, ¿sí? Siempre hablando de los datos en C++, ¿sí? En la vida real pueden ser estos los datos, ¿sí? Pueden ser números cualquiera, palabras cualquiera, una cualidad cualquiera, ¿está? Pero dentro del lenguaje de programación vamos a tener dos tipos de datos. Los tipos de datos enteros y los tipos de datos de punto flotante, ¿está? Ahora, dentro de los datos enteros vamos a tener todos estos datos que están acá, ¿sí? Todos estos datos son datos enteros, ¿sí? ¿Por qué yo digo que el char es una letra pero también es un entero? Porque la computadora, digamos, cuando almacena esta letra, lo hace en función, o sea, lo almacena como si fuese un entero, ¿sí? Un número cualquiera. Y ese número cualquiera va a estar asociado a una tabla que se llama ASCII, ¿sí? Se escribe ASCII, pero se pronuncia ASCII. Esta tabla lo que hace es relacionar un número entero con un carácter. ¿Está? Por ejemplo, en esta página que se llama elcódigoascii.com.ar vamos a tener un número entero y su carácter asociado. Por ejemplo, el número 48 está asociado al carácter 0, ¿sí? El número 65 está asociado a la letra A mayúscula, ¿sí? El número 97 está asociado a la A minúscula, ¿sí? Entonces, lo que se almacena en la computadora es este número que está acá, ¿sí? Y cuando se lo interpreta como si fuese un carácter, ¿está? Pero es un tipo de dato entero. Los demás tenemos, por ejemplo, el dato bool. El dato bool es un dato booleano, ¿sí? Que es verdadero o falso. No tiene otra opción.
Después tenemos el número entero, int, ¿sí? Que es un número que puede ser positivo o negativo. Long int es un dato que es de la misma característica que el int, pero acepta un rango mucho más grande, ¿sí? Y después tenemos el modificador unsigned, ¿sí? Todos los modificadores unsigned lo que hacen es quitarle el signo. Entonces, por ejemplo, el unsigned int va a tener el mismo rango, ¿está? Pero va a ir a partir desde el 0 en adelante, ¿está? En cambio, solamente la variable int va a ir desde menos un valor hasta más otro valor, ¿está? Y dentro de los datos de punto flotante vamos a tener dos: el dato float y el dato doble, ¿sí? En principio, el dato float va a ocupar 4 bytes dentro de la RAM y el dato doble va a ocupar 8 bytes dentro de la RAM, ¿sí? En principio es esa la diferencia, ¿sí? Que el dato float va a ocupar, mejor dicho, perdón, el dato doble va a ocupar el doble espacio de la variable float, ¿sí? Pero siempre la cantidad de memoria que ocupa una variable va a depender del compilador. Un concepto importante que va a estar relacionado a los tipos de datos son los conceptos de variables y de constantes, ¿sí? ¿Qué es una variable y qué es una constante? Bueno, una variable es un dato que varía en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y una constante es un dato que nunca cambia, ¿sí? Que siempre tiene el mismo valor, ¿está? Por ejemplo, el nombre de una persona seguramente lo van a considerar como una constante, ¿sí? Porque en el contexto que habitualmente se lo usa, es una constante, ¿sí? Es a una persona se le asigna un nombre el día que nace, ¿sí? Y ese nombre lo conserva hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Imagínense, si yo les digo el nombre Einstein, ustedes seguramente van a asociar ese nombre a una persona, ¿sí? Por más que esa persona ya no esté viva, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el nombre de una persona es una constante. Ahora, en el contexto, por ejemplo, de un profesor de una materia, los nombres son una variable, ¿sí? Porque va a ir cambiando año tras año, ¿sí? Yo este año tengo una cierta cantidad de alumnos que tienen sus nombres, ¿está? Pero al año siguiente puedo tener otros alumnos con otros nombres y van a ser otras personas. Entonces, ¿cómo definimos si un dato es una variable o una constante? Y simplemente va a depender del contexto y de su naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, el peso o la altura de una persona es una variable hasta la persona misma, ¿sí? Entonces, es por naturaleza una variable, ¿sí? Una persona no pesa lo mismo a lo largo de su vida, ¿sí? Tampoco mide o tiene la misma altura a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, un dato va a ser variable o constante dependiendo de su naturaleza y de su contexto. Bueno, primer consejo, no confíen en un auricular Bluetooth. Es la tercera vez que estoy grabando este video. Por eso demoré tanto. Bueno, voy a resolver un pequeño ejercicio con Atom y después lo voy a resolver con NetBeans para marcar la diferencia entre ambos entornos. Quiero remarcar, digamos, que Atom no es un IDE, es un editor de texto que tiene algunas características que nos permiten, características y complementos, digamos, que nos permiten eh, desarrollar todo el código, ¿no? Después, cuando trabajemos con NetBeans, al final del video, ahí sí se van a dar cuenta la diferencia, digamos, entre un IDE y un editor de texto.
Y ahí ustedes sacarán sus propias conclusiones y bueno, usarán el entorno que más les guste. Bueno, acá tengo la estructura principal, digamos, de un programa en C++, ¿sí? Incluyo la librería IAStream para poder mostrar y ingresar datos por consola. Declaro el espacio de trabajo que va a ser el estándar y luego tengo mi función main, ¿sí? Que es la función principal. Donde, bueno, acuérdense que la función siempre tiene que ser inMain, ¿está? Y entre llaves irá todo el código de la función y debe terminar con un return 0 en este caso, ¿sí? Es importante, acuérdense de la función main porque es la única función que se ejecuta en forma automática en C++, ¿sí? Si yo no tengo una función main, mi programa nunca se va a ejecutar y es muy probable que tiene un error a veces en la compilación. Bueno, el encabezado del archivo, yo en este caso estoy haciendo un comentario de tipo bloque, ¿sí? Fíjense que abro los caracteres de comentario de bloque y cierro acá abajo. Y bueno, acá estoy poniendo la consigna del programa, ¿sí? O la descripción de lo que voy a codificar acá abajo, ¿no? Acá puedo también poner algunos datos, como por ejemplo autor, ¿sí? Puedo poner así. Puedo poner la fecha, ¿sí? Fecha de creación y pongo la fecha de hoy, ¿está? Que hoy sería 09/04 del 2020. Y acá puedo puedo poner la descripción del código. Voy a poner el teclado en inglés. Bueno, y en la descripción coloco la consigna del programa que, que vamos a tratar de codificar acá, ¿sí? Bueno, según la bibliografía que estoy usando, que es C++ para Ingeniería y Ciencias, voy a hacer los pasos 1 y 2, digamos, del desarrollo del software, que consisten en analizar el problema y establecer el algoritmo, ¿sí? Bueno, primero vamos a leer la consigna. Dice, hacer un programa en C++ que muestre en pantalla el área de un rectángulo dadas las dimensiones de sus lados. ¿Está? Nota, se supone que la mínima unidad es 1. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, esto lo coloqué a propósito, ¿sí? Quiere decir que la mínima unidad en las dimensiones de los lados, ¿sí? Va a ser de 1. Es decir, que no puedo tener un lado que valga 1,5, por ejemplo, ¿sí? O vale 1, o vale 2, o vale 3, 4, 5, 6 y cualquier número múltiplo de 1, digamos. Bueno, ahora lo que deberíamos hacer es establecer las entradas y las salidas de nuestro software, ¿sí? Las entradas van a ser las dimensiones o las medidas de los lados, ¿está? Que en este caso van a ser dos entradas. Y las salidas van a ser dos, ¿sí? Tengo por un lado el área y por otro lado el perímetro. Entonces voy a tener también dos salidas. ¿Está? Bueno. Listo. Ya tengo mis entradas y mis salidas. Ahora tengo que establecer el algoritmo, es decir, la forma en que voy a resolver el problema, ¿sí? Recuerden siempre que el algoritmo es independiente del lenguaje de programación, ¿sí? No tiene una asociación directa con el lenguaje de programación. Es más, justamente el algoritmo es la forma de resolver el problema. Después, dependiendo del lenguaje de programación, voy a escribir uno u otro código, digamos, ¿sí? Pero el algoritmo
Es decir, la forma de resolver el problema no va a cambiar de un lenguaje de programación a otro. ¿Está? Bueno. Ahora, mi algoritmo sería primero establecer los valores de las entradas, ¿sí? Como primer paso. Vamos a ponerlo acá. 1. ¿Sí? Primer paso, establecer los valores de las entradas. Segundo paso, calcular los datos de salida, ¿sí? Tercero, mostrar los datos de salida, ¿sí? Este es mi algoritmo para este problema. ¿Está así? Siempre tengo que seguir estos pasos. Establecer los valores de las entradas, calcular los datos de salida y mostrar los datos de salida. Y bueno, como acotación, si mantengo apretado control y uso la ruedita, puedo achicar el zoom, digamos, acercarme o alejarme de la pantalla. Bueno, vamos a hacer el primer paso, que es establecer los valores de las entradas. Vamos a empezar a utilizar variables, ¿sí? Entonces, para utilizar variables en C++, tenemos que tener en cuenta tres instancias que son muy importantes. La primera es la declaración y o inicialización de la variable, ¿sí? La segunda instancia de una variable es la asignación, ¿sí? Y la tercera instancia de la variable es el uso, ¿sí? Que la puedo usar como un valor dentro de una operación matemática o como parámetro en una función, ¿sí? Que eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando vemos funciones. Así que bueno, primero vamos a hacer la declaración de la variable. En este caso puedo hacer dos declaraciones, o acá, ¿sí? En esta posición donde estoy ahora en el cursor, donde, donde lo que declaro acá o las variables que declaro van a ser variables globales, ¿sí? Y si declaro variables, en principio en C++ puedo declarar en cualquier lugar las variables, ¿sí? Pero siempre se opta que sea en la parte superior del programa. Entonces, puedo declarar en esta posición del programa, ¿sí? Donde se van a llamar variables globales, o puedo declararla dentro de un par de llaves, ¿sí? Y en este caso se van a llamar variables locales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que si yo declaro las variables acá, por ejemplo esta, variable int lado a igual 12, si declaro esta variable lado a acá, esta variable va a ser válida en todo el programa, ¿sí? En todo lo que yo escriba, siempre la voy a poder utilizar. En cambio, si declaro esta variable acá, por ejemplo, int lado b, que vamos a ponerle, por ejemplo, 10, perdón, igual a 10, en este caso, la variable lado b es válida solamente dentro de este par de llaves, ¿sí? Es decir, dentro de la función main. Así que bueno, esa es la diferencia, digamos, entre variables globales y variables locales. Bueno, en este caso, como estos dos datos, yo necesito que son mis datos de entrada, ¿no? Voy a sacar este de acá y voy a colocarlo acá, ¿sí? Entonces el lado A del rectángulo y el lado B van a ser variables globales, ¿sí? Y a esta instrucción, así como está acá, se le llama instrucción de declaración e inicialización. Es decir, declaro la variable y le doy un valor inicial. ¿Está? Y acá abajo vamos a declarar las variables locales, que en este caso van a ser, por ejemplo, área y perímetro. ¿Está?
Bueno, y esta instrucción que está acá se llama instrucción de declaración. ¿Sí? Solamente declaración. Acá estoy declarando que tengo una variable área, que es entera, y una variable perímetro, que también es entera. ¿Sí? Este espacio acá no pertenece a la variable, es decir, es lo mismo que yo escriba así, que escriba así, es totalmente igual. ¿Está? Así que bueno, ahora ya tengo el primer punto hecho, ¿sí? Establecer los valores de entrada, ya los tengo, establecí los valores y también ya declaré las variables de salida, ¿sí? Ahora tengo que calcular los datos de salida. Perfecto, bueno, vamos acá, vamos a hacer una sección, por ejemplo, que se llama cálculo de salidas, ¿sí? Esto que yo pongo acá con doble barra es un comentario, ¿sí? Es solamente para mí, ¿está? Bueno, en este caso donde dice calcular los datos de salida, bueno, yo voy a recordar que el área va a ser igual a A por B, ¿sí? Y el perímetro va a ser igual a 2 veces la suma de A más B, ¿sí? Entonces, esto es parte de mi algoritmo y son las ecuaciones para calcular los datos de salida. Bueno, ahora tengo que traducir estas dos expresiones matemáticas a el lenguaje C, que en este caso sería, calculo el área, A igual a lado A por lado B. ¿Sí? En Atom, yo al escribir tres letras ya me tira, digamos, las opciones que tengo eh, declaradas por ahí en el, en el archivo. Entonces con apretar la tecla tabulación ya lo autocompleta. Así que bueno, acá tengo calculado el área y acá voy a calcular el perímetro, ¿sí? Igual a 2 por paréntesis, me ayuda con los paréntesis, lo abro y lo cierro, lado A más lado, fíjense que acá inclusive escribí mal, pero escribí mal, pero igual me da una opción, la opción correcta, así que es bastante interesante. Y bueno, recuerden que todas las líneas en C++ deben terminar con un punto y coma, ¿sí? Fíjense. Excepto las directivas de preprocesador que empiezan con numeral y eso sí, no tienen un punto y coma al final. Bueno, listo. Ya hice el segundo punto que es calcular los datos de salida. Ahora debería mostrar los datos de salida. Perfecto. Bueno, acá voy a poner colocar los datos en pantalla. Bueno, acá en este caso fíjense que yo tengo que mostrar en un renglón el área, en un renglón el perímetro, en otro renglón el lado A y en otro renglón el lado B. Sí, es de la forma en que yo lo quiero hacer. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a aprovechar una funcionalidad de Atom y de cualquier editor de texto, que es utilizar edición de múltiple línea, ¿sí? Que consiste en poner el cursor en la primera línea y empezar a hacer clic en las siguientes líneas, ¿sí? En este caso, tengo 1, 2, 3, 4 renglones. ¿Tá? Entonces aprieto tabulación y acá empiezo. Cout para mostrar el dato. Voy a abrir comillas, que va a ser el primer cartel que voy a mostrar. Después acá voy a colocar la variable. Luego voy a hacer un endline, ¿sí? Y luego punto y coma. Ahí está. Puedo agregar un espacio para las unidades, ¿sí? Y ahí tengo el endline, ¿sí? Las unidades, por ejemplo, van a estar todas en, vamos a ponerle en milímetros. ¿Está? Y acá van a ir las variables y acá voy a poner, por ejemplo, el área, por ejemplo, del rectángulo es dos puntos, espacio. ¿Sí? Perfecto.
y fíjense que me quedó todo ordenado. Bueno, primero voy a mostrar el área, y acá voy a escribir la variable área. Acá voy a poner, fíjense que justamente le tengo con el mismo nombre, así que puedo poner perímetro, listo, autocompletar. Acá puedo poner el mismo nombre inclusive, lado A. Fíjense que estoy utilizando la función de múltiples cursores. Lado B, perfecto. Acá lo que puedo hacer es empezar a insertar tabulaciones, digamos, para alinear. Fíjense que tengo la misma estructura. Si tengo la misma estructura, lo mejor que puedo hacer es darle, digamos, una indentación, ¿sí? Una alineación vertical en el documento. Bueno, lo único que me queda por modificar, digamos, acá, sería la unidad del área, ¿sí? Que podría ponerle milímetros cuadrados, ¿sí? Pero voy a aprovechar para mostrarles algo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo dije em, que las variables del tipo char se almacenan como números enteros, ¿sí? Como variables enteras, y que están asociadas a una tabla que se llama tabla ASCII, ¿sí? Bueno, esa tabla ASCII es esta que está acá. ¿Sí? Pueden entrar a la página web elcódigoascii.com.ar y van a tener el número el número entero asociado al carácter, ¿sí? Fíjense que hay muchos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el 48, que es el 0, ¿sí? Y de ahí en adelante hasta el 57, que es el 9, y ahí vamos a diferenciar el número 0, ¿está? Con el carácter 0. No es lo mismo, ¿sí? El carácter 0 es el 48 en números enteros, ¿está? Después tengo el 65, que es la A mayúscula, el 97, que es la A minúscula. Tengan en cuenta que tengo la A mayúscula en el 65 y de ahí en forma consecutiva todo el abecedario hasta la Z, que sería el 90, ¿sí? Fíjense que la ñ no está, ¿sí? La ñ no pertenece al lenguaje inglés, ¿sí? Pero la ñ está en otro valor, ¿está? Que está acá, en el 164 la minúscula y 165 la mayúscula. Y lo otro que yo estoy buscando acá es el superíndice 2, ¿sí? Que ese superíndice está declarado en en el, en el código ASCII y es el código ASCII 253. ¿Está? Entonces yo si voy ahora a mi programa en Atom, puedo poner el cursor acá, aprieto Alt, escribo 253, suelto y me aparece el, el 2 como superíndice, ¿sí? Así que bueno, ya tenemos una introducción, digamos, a lo que es código ASCII. Otra cuestión que podría hacer es poner, por ejemplo, en lugar de escribirlo de esta forma, como está escrito acá, puedo poner el lado, y en este caso puedo poner, por ejemplo, A, pero entre comillas, ¿sí? Pero fíjense lo que sucedió acá. Yo quiero imprimir las comillas en la A, pero resulta que la A también es un carácter propio del lenguaje. Es decir, yo uso comillas, por ejemplo, para definir una cadena de caracteres. ¿Está? Pero ahora, ¿cómo yo puedo insertar las comillas dentro de la consola, digamos? Bueno, para eso hay un carácter especial que es la barra invertida. Es decir, que cada vez que yo quiero insertar un carácter especial, lo que voy a hacer es poner barra invertida y ahí el carácter. Por ejemplo, quiero imprimir las comillas. Bueno, como las comillas perdón, un carácter especial del código C, para insertarlo en pantalla tengo que poner barra invertida y las comillas, ¿sí? Y después puedo utilizar también
tabulaciones. Que ahora, bueno, primero voy a compilar el código para ver si funciona y ahí, digamos, lo hacemos, por así decirlo, más lindo. Bueno, vamos a chequear si hicimos todo. Primer paso, ya estaba completo. El segundo paso, que estaba acá, perfecto, los cálculos. Tercer paso, mostrar los datos en pantalla, perfecto. No me olvidé ningún punto y coma ni nada, así que está, está para compilar. Bueno, clic derecho, compilar y ejecutar. Y ahora a esperar. Bueno, perfecto. Fíjense que no me apareció acá el, el, el superíndice, así que bueno, hay que ver, digamos, en los parámetros de compilación qué sucedió. Bueno, no salió como esperábamos este superíndice 2 acá. Vamos a colocarlo de esta forma. Ya veré en algún otro video cómo solucionarlo. Bueno, vamos a dejarlo así y voy a volver a ejecutar y vamos a dejarlo un poco más lindo, digamos, en la expresión de salida, ¿sí? Fíjense que ahora también cuesta leer, digamos, perdón, el área está bien calculada, perfecto, el perímetro también, ¿sí? 22 por 2, 44, está bien. Bueno, fíjense que ahora los valores no están en forma de tabla, digamos, ¿sí? Vamos a tratar de ponerlo en forma de tabla, es decir, agrupar todos los valores acá hacia el costado, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es insertar acá barra invertida T, ¿sí? Que es una tabulación. Vamos a ponerle dos tabulaciones, acá, otra acá, y acá, 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 acá y acá. Vamos a poner también dos tabulaciones. Vamos a cambiar esto acá también. Por lo menos esto funcionó. Comillas. B, barra invertida, comillas. Perfecto. Volvemos a agrupar acá. Perfecto. Bueno, volvemos a compilar. Ahora sí, fíjense que el 44 me quedó afuera, así que bueno, vuelvo. Acá lo que estoy haciendo ya es el último paso, que es corregir errores. Bueno, son errores, pero son cosas que hay que corregir. Y esto lo voy a hacer hasta que el producto final me satisfaga, ¿sí? Ahí está, perfecto. El área del rectángulo es 120, el perímetro del rectángulo es 44, el lado A del rectángulo es 12, el lado B es 10. Perfecto. Ya tengo toda la información que quiero, digamos, en pantalla. Estas dos son mis entradas y estas dos son mis salidas, digamos. Así que bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, quizás hagamos alguna que otra modificación, pero bueno, vamos a hacer el mismo problema, pero en eh, NetBeans. Bueno, una vez que tengo abierto NetBeans, es muy probable que no tengan nada acá o puede ser que tengan algún que otro proyecto. Pero bueno, como estamos creando un nuevo proyecto, vamos a ir acá, a la carpetita con el más verde. Voy a seleccionar C++, voy a seleccionar C++ Application. Next, le voy a dar un nombre a mi proyecto. En este caso vamos a poner área y perímetro de rectángulo. ¿No? La carpeta de locación es NetBeans Project, perfecto. En la carpeta del proyecto va a ser, sí, está bien, el mismo nombre del proyecto. Perfecto, me va a crear el archivo main, lenguaje de programación C++, listo. Bueno, ya tengo acá el proyecto, AP rectángulo, voy a ir a la carpeta source files y voy a encontrar mi archivo main.cpp. Fíjense que NetBeans genera toda la estructura de carpetas, digamos, que va a necesitar en forma automática. Eso, digamos, es una característica propia de los IDE.
¿sí? Ahora, me genera también el archivo, el main.cpp, con la estructura, digamos, principal, por así decirlo, del archivo main, ¿sí? Fíjense que también me pone el nombre del archivo, el autor, que en este caso me puso el hostname, digamos, de mi computadora, y me agrega la fecha de creación, ¿sí? Fíjense que es 9 de abril del 2020 a las 11:21, ¿sí? A veces pueden pensar por ahí que la hora es un poco obsesivo, pero yo puedo generar varios proyectos o varios archivos, digamos, a la vez, y está bueno saber, digamos, por el orden cronológico en que lo hice. Bueno, en nuestro caso no vamos a usar esta librería, nosotros vamos a usar UStream. Fíjense que en este caso, perdón, puedo ajustar también el tamaño de la letra apretando la tecla Alt y la ruedita, ¿sí? Bueno, fíjense que escribí mal acá, ya el IDE me lo está marcando, me dice que no encontró ese archivo, y claro, pues está mal escrito, se llama IOStream. Listo, lo encontró bien, así que no hay error. Bueno, nuestra función main acá en este caso no tiene argumentos, ¿está? Y bueno, lo que voy a hacer es, desde mi archivo Atom, copiar la descripción de mi problema. Fíjense que todo esto que era el algoritmo es lo mismo, ¿sí? Así que simplemente estoy cambiando el IDE. Voy a ponerlo acá, voy a borrar esta línea, lo pego ahí, perfecto. Bueno, y acá voy a volver a reescribir el código para que vean por ahí, digamos, las facilidades que tiene uno y otro a la hora de, digamos, escribir. En este caso también puedo usar, fíjense que voy a declarar las variables globales. Bueno, variables globales. También puedo usar la función multicursor, ¿sí? Y en este caso es con Control, Shift, las dos teclas juntas, y ahí eh, pongo el cursor, el segundo cursor donde quiero, ¿sí? En este caso se van a llamar int lado, bajo, el valor y punto y coma. ¿Está? En este caso me está marcando errores, así que bueno, acá va a ir lado A, perfecto, lado B, y acá tengo que poner un valor, en este caso vamos a ponerle 12, y en este caso vamos a ponerle 10 también, ¿sí? Perfecto, ahora tengo que declarar mis variables locales, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo todo en una declaración múltiple, donde va a ser área. Esto se llama declaración múltiple, perímetro, ¿sí? Declaro varias variables en una sola línea. Perfecto. Fíjense que acá hay un pequeño subrayado, vamos a ver qué dice. Pues no me dice nada todavía. Debe ser porque no usé la variable agua. Bueno, ahora tengo que hacer el cálculo. Vamos a poner cálculo de las variables de salida. No me estaría gustando mucho la interfaz blanca con el fondo blanco. Estoy muy acostumbrado al fondo negro. Es bastante cansador. Bueno, en este caso es la variable lado-a por, fíjense que no me está dando ayuda, lado-b, pero una vez que, si declaré bien la variable, me va a marcar, digamos, dónde fue declarada, ¿sí? O todas las veces en donde fue usada la variable. Bueno, perímetro. Fíjense que acá en área ya desapareció el subrayado, ¿sí? Acá en perímetro seguramente va a desaparecer ahora. Perímetro, sí, ahí desapareció, perfecto. En este caso va a ser 2 por paréntesis, también me ayuda con los paréntesis. Todas esas cosas tienen que tenerlas en cuenta porque a la hora de escribir el código parece una pavada, pero facilita mucho, ¿no? Lado B, finalizo con punto y coma. ¿Está? Perfecto.
Bueno, listo, yo tengo el cálculo de las variables y ahora tengo que mostrar los datos en pantalla. Luego voy a hacer lo mismo, declaración múltiple, con la función de múltiple cursor, control shift, los 4 cursores, cout, menos, el valor del rectángulo es 2 puntos, espacio, cierro, pondré las variables ahí, voy a poner las unidades acá, que en este caso van a estar en milímetros, y en line, perfecto. Bueno, acá voy a poner acá y acá, vamos a ponerle, acostumbrado a Atom, ahí está, área, acá y acá vamos a poner perímetro, me acostumbré a Atom y ahora control C, control V. Bueno, acá vamos a poner lo mismo que pusimos anteriormente, el lado, comillas, bueno, vamos a ponerle A en los dos en este caso, después modificamos el otro, el lado A arriba, acá arriba vamos a poner lado B, y acá en las variables vamos a poner lado A, lado B. Bueno, vamos a agregar tabulaciones para ordenar nuestro código. Tabulación con... Ah, no. Ups. Bueno, vamos a probar esto, fíjense. ¿Se acuerdan que acá íbamos a poner también las tabulaciones? Fíjense que eso ya, acá iban 2, acá iba 1, acá iba 2 también. Y acá va a ir una tabulación. ¿Sí? Ya aprovecho todo lo que sé de la versión anterior, digamos, que la hice en Atom. Y acá vamos a probar esto de nuevo, fíjense, porque estoy utilizando otro compilador. Vuelvo a colocar, digamos, el superíndice ahí y vamos a probar. Bueno, compilo. Acá tengo el martillito, fíjense que los botones de compilación ya los tengo integrados también. Acá abajo tengo una salida donde me va mostrando qué está haciendo. Fíjense que dice que está haciendo los archivos, qué archivo está usando, qué compilador. Sí, me está dando mucho más información. Bueno, me dice que se completó satisfactoriamente. ¿Está? Y ahora voy a dar ejecutar el programa. Fíjense que la consola, acá también, tabulación y ruedita para acercar. Fíjense que acá la consola, que es esto que está acá, está integrada, digamos, dentro del IDE o dentro de la propia interfaz de NetBeans. No se me abre una ventanita aparte con la consola tradicional de Windows. ¿Sí? Y fíjense que acá ya me pudo poner, digamos, el superíndice en la unidad. ¿Está? Así que bueno, resulta también interesante. Otra cosa que podemos hacer es dar, por ejemplo, una tabulación acá, ¿no? Para separar las unidades del número. Vamos a borrar una tabulación ahí y a ver cómo queda. Simplemente le doy al botoncito, al play verde acá, y fíjense que al no estar compilado me lo compila. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Y así pueden ir agregando las cosas que a ustedes les parezca. Por ejemplo, se suelen poner también las unidades entre corchetes, ¿sí? Es algo que es muy probable que lo vean. ¿No? Compilamos y fíjense también le da otra estética, digamos, a la salida en consola. Pueden ir probando y bueno, de esto se trata la programación, digamos, ir probando cosas, a ver qué funciona, qué no funciona. Eh, y si no me equivoco, se hacía así, ¿no?
creo que sí, eran las unidades principales en milímetros entre corchetes y los superíndices que corresponden afuera. Sí, así es, ¿no? Bueno, eh, ¿qué modificación le podemos hacer a esto rápidamente? Supónganse que digo, bueno, no, ahora saco esta restricción que está acá y las dimensiones de los lados pueden ser cualquier número real. Es decir, que puede ser desde, no sé, 0,1 o 10,25, ¿está? Y debería funcionar igual. Bueno, ¿qué modificación tengo que hacer? Bueno, debería cambiar, ¿no es cierto?, los tipos de datos. En lugar de usar datos enteros, simplemente los borro y pongo datos de tipo flotante, ¿sí? Acá ya puedo poner, por ejemplo, 0,5 del lado A, y 1,25 del lado B. ¿Está? Voy a volver a compilar y ejecutar el programa. Y fíjense que al cambiar los tipos de variables acá, yo ya puedo cambiar, digamos, los tipos de datos de salida también, ¿no? Bueno, suponemos que está todo bien, así que bueno. Espero que les haya sido útil este video para, bueno, conocer un poco sobre interfaces, cómo resolver un problema y cómo utilizar variables. ¿Está? Más adelante vamos a ir utilizando de a poco las variables del tipo char y del tipo booleana, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, gracias por mirar este video y nos estaremos viendo en próximas ediciones.